Bienvenidos. Ustedes están con nosotros aquí en el estudio con el Rav Lightman en una serie de conversaciones dentro de un nuevo proyecto llamado Educación Global. Nosotros vamos a trabajar juntos, ustedes simplemente únanse a nosotros, estoy seguro que va a ser interesante para ustedes. Hola Rav Lightman, hola. Últimamente hablamos mucho en diferentes círculos sobre el hecho que el mundo está avanzando a un punto en el que va a haber muchas personas paradas, desempleadas. Hoy en día ya lo vemos, 200 millones, y están previendo que este número va a incrementar este año drásticamente. Y estas personas generan problemas para sí mismas, problemas sociales, problemas en el nivel gubernamental, en todos los campos, desde la depresión hasta protestas y guerras y muertos. Y nosotros estamos desarrollando en nuestra organización un contenido diseñado para las personas que sus países decidieron que es importante que esta persona tenga este contenido que le ayude a desarrollarse a sí mismo, sus sensaciones, sus comprensiones en su círculo cercano, en la comunidad, en la sociedad donde vive, en el país y en el mundo avanzado de hoy. Hicimos muchas conversaciones donde explicamos por qué eso era importante y por qué sin eso el mundo va a caer en la catástrofe. Y hablamos mucho sobre la razón que explica que sí es lógico que muchos países o el mundo entero hagan un paso tal y hagan este tipo de plan educativo para las personas. A propósito, no tienen que ser desempleados. Yo puedo ser también un director en una empresa y yo decida que mis empleados usen este curso y aprendan de este curso para mejorarlos como personas. Ahora yo quiero avanzar porque mi parte en el proyecto debe ser generar un tipo de libro que voy a editar lo que usted diga, donde vamos a tomar esta información y lo vamos a cortar en porciones, un libro de estudio, de autoestudio, para que la persona tome primera clase, no larga, entiendo, capté, me emocioné. Al final de la clase le preguntamos una pregunta y si él entendió lo que dijimos, él lo va a pasar con éxito. Y así si él pasa con éxito y de vez en cuando un examen que resume todo lo que él estudió, él va a poder lograr recibir de su país esa recompensa. Y hoy yo quiero comenzar a desarrollar estos contenidos. Nosotros estamos, entonces para entrar en esa situación quisiera que nos imaginemos una situación. Yo quiero pintar la imagen y entonces yo dejo de ser su compañero en eso y usted se queda solo enseñando la clase. Un cierto país aprobó el proyecto, es decir, el país entiende porque entiende que no tiene otro remedio, entiende que va a ser bien para el país, entiende nuestras ideas, los líderes entienden las ideas, aceptan las ideas y dicen salgan en el proyecto, está bien, primera clase, que son personas desempleadas o parcialmente desempleadas y estamos en el primer encuentro, usted tiene 30, 40 personas enfrente, cuánto hay en las clases y usted llega al primer encuentro. ¿Y qué les dice a las personas? Hable con ellos, yo no estoy aquí y si usted habla con ellos cosas que ellos puedan emocionarse y mejorar su vida, después lo vamos a poner en un libro y vamos a tener un libro en el proyecto, si no tengo con qué hacer el libro. Entonces, primero, buenas tardes o buenos días, sí, cierto. Y yo estoy muy contento que nos encontramos aquí. Puede ser que ustedes ven este encuentro como un encuentro trágico en una situación, en condiciones negativas, condiciones no tan buenas, porque ustedes ni siquiera hubieran llegado a este marco de estudio para escuchar lo que decimos, sino que puede ser que los obligan y por eso ustedes están aquí estudiando. Pero vamos a ver que primero esta situación es una situación buena y no una situación de crisis. Y no por problemas llegamos aquí, sino que ahora nosotros estamos justamente con ustedes en la apertura de una nueva, buena, feliz vida. Y de acuerdo a eso tenemos que entender qué es lo que está pasando con nosotros en general y con cada uno de nosotros y por qué sucede. ¿Y acaso lo que sucede es una casualidad?
que nos topamos contra eso en nuestra vida y que hicimos errores, acaso, o que a lo mejor hay aquí un proceso que no podíamos pasarlo sino solo por leyes y una dirección general que tenemos que pasar eso y por medio de eso llegar a algo bueno. La verdad que la palabra crisis, la palabra que así denominamos nuestra situación actual, general, dicen crisis global, integral, una crisis en la economía, en la educación, la cultura, la ciencia, crisis financiera, crisis en todo, en conclusión, todo lo que hacemos en este mundo, lo que el hombre se ocupa, todo eso es una crisis. Y la verdad que la palabra crisis no es una palabra mala. Crisis es una apertura, como un nacimiento, como un parto. Esa es su interpretación, que siempre cuando vemos, también en nuestra vida, cuando llegamos de un estado a otro, cuando pasamos de un estado a otro, siempre estamos en una transición de una situación a otra, que dejar la situación anterior es difícil, incluso dejar un trabajo o cambiar algo en la vida. Es como hay costumbres, hay un sistema que ya está en lugar y que cuando es activa no tenemos que invertir muchos esfuerzos y somos un poco perezosos. Nuestro ego se atrae a lo que ya es seguro y conocido y existente. Y siempre la transición no es desagradable, salvo cuando vamos con seguridad, que es un buen futuro. Pero si la transición es difícil y amenaza y el futuro no lo vemos y no es conocido, es de verdad una situación trágica. Por eso, primero vamos a ver si acaso nuestra situación es trágica y mala, y estamos ante problemas grandes y inundaciones, terremotos, tsunami, volcanes, erupciones de volcanes y muchas cosas que pueden haber, lo que los científicos de la ecología no se advierten, o que van a ser guerras y protestas y revoluciones y todo tipo de cosas. Sangre en la calle y caos total. ¿O acaso puede ser que justamente eso nos lleve a un nuevo orden, que todo lo que está pasando ahora es como un nuevo nacimiento de un nuevo orden que todavía no lo vemos, pero que todo lo que está ahora en tensión y en presión y falta de solución, todo eso es porque estos tienen que nacer como un embrión antes del parto, en el proceso del parto, que él pasa así, él se desarrolla bien en la madre, seguro, cuando es embrión de la parte de la madre, de su parte, pero hacia el parto hay un proceso muy desagradable, que la madre siente grandes presiones y el embrión siente grandes presiones, y ya empieza un proceso donde están en presión mutua, hasta el punto que parece que no pueden soportar uno al otro. Él tiene que salir, si lo interpretamos en nuestras emociones, él odia estar dentro de ella, y ella aparentemente, supuestamente, no puede contenerlo más adentro de ella. Entonces, en un rechazo total, porque no quiero decir odio total, pero en rechazo total ocurre el acto del parto, y entonces nace al mundo iluminado, lindo, bueno, donde lo reciben al nuevo bebé, y como algo que él logró una nueva vida en un nuevo nivel, nuevo grado, en donde antes él era como unos kilogramos de carne, que él se desarrollaba a nivel animal, dentro de nivel animal se vuelve un ser humano, aún pequeño, una persona que todavía no entiende lo que pasa, el bebé, el recién nacido, pero comienza una nueva vida.
Es muy parecido a lo que nosotros estamos pasando a lo mejor. Y por eso nuestras situaciones son como dolores de parto al mundo nuevo, hacia el mundo nuevo. Nosotros en la historia pasamos varios tales estados, no tan trágicos, no tan en una inversión tan grande que podemos denominarlos parto, nacimiento, sino que siempre en el pasado nuestros grados de desarrollo los denominábamos grados de desarrollo, niveles de desarrollo, etapas, y hubo muchos tales grados de desarrollo en la humanidad, pero nuestro estado actual es diferente que los anteriores, porque siempre en el pasado nos atraíamos a abrir el nuevo estado, queríamos abrirlo. Con anticipación ya veíamos que teníamos que hacer una revolución en nuestra vida. Puede ser que era una revolución social, estatal, social, es decir, tecnológica. En algo podía ser una revolución que llegaba por un nuevo descubrimiento, descubrimiento de continentes o de nuevas armas. Entonces, por medio de eso también hay una nueva dirección, nueva tecnología, como el Internet, por ejemplo, que se nos abre. Así la conexión entre nosotros, nueva conexión entre nosotros. Pero eso no era aún una inversión total y colectiva que tenía que ver con todos los niveles de nuestra vida y con todos los órdenes de nuestra vida. Y tampoco ocurrió en toda la humanidad al mismo tiempo, en todos los continentes, todos los países, en cada una de las familias y en cada una de las personas. Hasta tanto no era. Ahora también aún estamos en el proceso de antes del nuevo parto. Por eso todavía no podemos decir que ya estamos así, está sucediendo hoy. Pero vemos que estamos avanzando hacia eso, que el estado, digamos, lo denominamos crisis antes del parto, está empezando a ser más y más, nos está empezando a presionar más y más a cada uno de nosotros y a todos nosotros en conjunto. Y la verdad es que vemos que no nos podemos arreglar ni en la familia, nos divorciamos, tampoco queremos casarnos, no sabemos cómo comportarnos uno con el otro en la familia y mucho menos educar a los hijos, no sabemos cómo arreglarnos en el trabajo, en la economía, en las conexiones. En conclusión, todo está entrando en una falta de comprensión, falta de orden. Y el problema, repito, ¿por qué se llama revolución general? Un parto general de toda la humanidad y no de solo un país, una sociedad o una parte de un país o de una sociedad, porque es realmente una cosa global, integral, que está ocurriendo en todos, que jamás en la historia hubo una cosa tal. Y lo principal es que no vemos el futuro, hacia dónde estamos yendo. Siempre en el pasado, una formación social, por ejemplo, de la esclavitud, decidimos y fuimos a una formación en una sociedad más avanzada, más iluminada, o de una cosa más avanzada a más avanzada. Aunque era por revoluciones y guerras, se había hecho guerras de religión, guerras sociales, pero eso siempre sucedía se podía prever, podían ver con anticipación algo bueno en el futuro, algo nuevo hacia lo cual querían llegar. Parte querían, parte no querían, parte de la sociedad quería hacerlo, parte no quería. En un país sí sucedía, en otro país no, pero aquí tenemos un proceso global, mundial, algo que nunca hubo en la historia. Y además, en todo el mundo ocurre un proceso global con la ecología, con el clima, que si hubo tales cambios climáticos, la edad de hielo, enfriamiento, calentamiento, hubo y muchas etapas. También siempre era
atraía en la gente cambios en las personas, revoluciones como resultado. Hubo una época, la edad de enfriamiento, obligó a las naciones que vivían en el norte descender al sur, o de Siberia y Asia acercarse a Europa y más y más. Pero hubo épocas que eso ocurrió por los cambios climáticos, porque a partir de el desarrollo tecnológico de la sociedad, o que una sociedad se desarrolló y no pudo soportar algún gobernante, un líder. Aquí esto está ocurriendo al mismo tiempo, simultáneamente, tanto de parte de la naturaleza que nos rodea, la ecología, como la naturaleza interna de la persona que no se arregla ya con nada, e incluso en los sistemas que tanto dependemos de ellos, como alimento, calor, familia, seguridad, educación, que son cosas necesarias para la persona para seguir las generaciones. Nosotros vemos que en cada lugar, en todo el mundo, hemos llegado a una situación general, que algo no está funcionando, y lo principal es que no podemos ver a qué forma estamos yendo. Y por eso nosotros establecimos nuestro curso, comenzamos este curso para ver el futuro. ¿Acaso podemos ver el futuro? Si acaso podemos avanzar hacia él en una forma comprensiva, con comprensión, con conciencia, como un ser humano que ve hacia adelante, ve, revisa, analiza, hace experimentos, hace cálculos con anticipación y después puede asimilar su camino. Y no en una forma así ciega y errando en cada momento y cayendo en cosas y en dimensiones globales, que así en todo el mundo, de verdad, da miedo eso. Hacer errores a nivel global o intentos globales y errar globalmente es imposible. Por eso nuestro curso, digamos así, tiene que abrirnos los ojos sobre nuestra situación actual y lo principal sobre nuestro estado futuro y cómo nosotros podemos movernos del estado actual al futuro. Nosotros vamos a tener que saber cuáles son los cambios que vamos a tener que pasar. ¿Por qué justamente estos cambios tenemos que pasar? La razón de la falta de nuestro éxito hoy en día en todo lo que hacemos. ¿Por medio de qué medios pasamos al nuevo estado? Si acaso realmente podemos hoy aceptar nuestro estado como antes de un parto, que el que nos da nacimiento es nuestra naturaleza externa e interna que nos está presionando y nos está obligando a llegar al nuevo estado. Si acaso esa cosa es natural en la evolución humana, en nuestro desarrollo humano, vamos a decir, digamos, si supiéramos, entonces lo podríamos ver con anticipación, que las personas que vivieron como esclavos en la época de los esclavos no sabían que el próximo estado va a ser una cierta libertad, sino que ellos pensaron que nosotros ahora pasamos a la esclavitud porque ahora es lo más cómodo. Porque yo estoy en un estado que no quiero pensar sobre mí mismo, estoy dispuesto a trabajar y alguien ya me va a dar mi comida, mi porción, mi techo y no quiero preocuparme de nada más. Así pensó la persona cuando entró a ser esclavo. Y el dueño seguro que lo aceptó eso para ganar del trabajo del esclavo, pero le valía la pena darle techo, comida, incluso salud, lo que fuera necesario a darle al esclavo, porque él recibía del esclavo más de lo que él invertía. Así que,
para el bien de ambos así hicieron. Y de repente descubrieron que era mejor para el dueño no mantener al esclavo como esclavo, porque entonces su rendimiento, su producción no era suficiente para recibir bastante de vuelta, sino que si yo le doy su libertad y vamos a hacer un acuerdo que él va a vivir al lado de mí, pero relativamente más libre, y él trabaja y yo recibo tal y tal porción de su trabajo, entonces mejor para mí que mantenerlo y preocuparme por él. Y así se fue desarrollando la sociedad al próximo nivel. Entonces, si hoy en día estamos en la misma situación, en una situación parecida de desarrollo racional, lógico, que vamos a ir a un nuevo estado. Y entonces, ¿por qué no podemos ver en la próxima etapa nuestro desarrollo? ¿Por qué ahora no podemos empezar a planificar? Tenemos muchas mentes, muchos sabios, mucha historia, muchos científicos, sabemos mucho, hay gente inteligente. Todo está tan desarrollado en el mundo. ¿Y por qué de repente estamos como ciegos y pequeños, inútiles, que no podemos siquiera con todas nuestras comisiones internacionales y encuentros de institutos de investigación y de las universidades, cuánto tenemos riqueza de conocimientos, sociólogos, psicólogos, economistas, personas de finanzas, no pueden arreglar nada? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que les falta a nuestros científicos para descubrir la solución? Es hasta tanto que hoy en día estamos junto con ustedes, con nosotros aquí en un curso que tenemos que aprender no de la vida, sino en una forma artificial, sobre nuestra vida, que estamos sobre la nueva vida que se está acercando. No es natural, jamás en la vida nos pasó algo igual. Cada uno en la vida pasada siempre sentía que ya suficiente, estoy cansado, tenemos que hacer una revolución, tenemos que cambiar el entorno, la sociedad, etcétera, etcétera. Y hoy no. Sabemos que tenemos que cambiar algo, que todo tiene que cambiar, pero no sabemos de dónde jalar, ni el medio, ni el propósito, ni el objetivo. En conclusión, estamos así inútiles, impotentes. Y por eso vamos a abrir nuestra primera charla, en general, con qué es el desarrollo social, y que sobre eso ya está montado el desarrollo estatal, el desarrollo familiar, economía, casa, educación de los hijos, la cultura, la tecnología, ciencia, etcétera. Porque la persona vive una vida social. Ya desde el pasado, desde hace tiempos antiguos, cientos de miles de años, por lo menos decenas de miles de años, podemos ver que la persona ya empezó vida social, porque solo no podía proporcionarse todo lo que necesitaba. No vivió en manadas pequeñas, en grupos pequeños como los animales. Nosotros, a pesar de que salimos del nivel animal, del grado animal, pero nuestra naturaleza de todas maneras es prosperar, es desarrollarnos, es desarrollar un entorno, saber, conocer qué es la vida, cómo puedo mejorar mi vida más. Ese es nuestro impulso natural, innato. Es un impulso egoísta, seguramente. Obviamente que cada uno quiere una vida mejor, una vida más segura, más tranquila. Cada uno también quiere ser más que otros. Envidia, codicia, respeto, honores, fama. Todo eso existe en la persona. Podemos ver que todo eso también en las culturas más ancianas vemos que eso prosperó y se desarrolló, ese atributo en la persona. Y ese atributo es lo que nos impulsa hacia el desarrollo. Y de ser así,
La persona tiene que vivir una vida social. Bueno, seguro que se puede arreglar también en el bosque, pero entonces él va a vivir como un animal, va a tener una forma de animal como los animales. Nosotros podemos ver que a veces si una persona vive años en el bosque, se desarrolla como los animales. Los animales los aceptan como parte de ellos y la persona toma la forma de un animal. E incluso le resulta difícil volver a una sociedad humana hasta tanto pierde su imagen humana, su forma humana. Y por lo tanto, todo nuestro desarrollo durante las generaciones ocurrió para desarrollar la sociedad, el entorno, el medio ambiente. Y en la medida que nos vamos desarrollando, vemos que el ser humano, la persona no se desarrolla por sí misma, sino que todo depende de la sociedad. Él desarrolla la sociedad y por medio de la sociedad se desarrolla su propia vida de la persona y dependen uno del otro. Yo hoy dependo de miles de personas, de millones de personas, porque si yo voy a analizar lo que tengo, mi ropa, qué como, mi vida, cómo está construida mi casa, el calor, las estufas, el aire acondicionado, mi trabajo. Si analizamos eso y reflexionamos y observamos, vamos a ver que no hay ni un país que no participa en proporcionarme todas estas cosas. Y si no es en forma directa, entonces en forma indirecta, con los materiales primos y todo eso, y así hacen mi ropa y todo eso, etcétera, etcétera. Así, sabemos por nuestra investigación que todo el mundo depende uno del otro, dependen uno del otro, y en la medida que el mundo se vuelve más y más especial, que cada uno tiene su especialización, su propio trabajo, su unicidad, pero trabaja en armonía con todos los demás seres humanos, entonces de verdad podemos proporcionarnos miles de cosas adicionales a lo que la persona en el pasado se proporcionaba a sí misma, que tenía un poco de pan, un poco de vino, vinagre, un poco de carne y ya está, y todo, y después un poco más comida, después más ropa y más zapatos y después más aire acondicionado, después vehículos, etcétera, etcétera, y de acuerdo a eso se fueron desarrollando más expertos en economía, expertos de agricultura, expertos en la mecánica, etcétera, etcétera. La cultura, libros, países, poesía, y alrededor de las personas hay industrias enormes alrededor de ellos que la persona no necesita esas cosas en forma necesaria, pero sin eso tampoco puede. Hoy vemos un músico que sube al escenario, da su concierto frente a 1,000 personas, le pagan por su presentación, por una presentación, como un obrero con el sudor de su pan puede ser que gane un mes de trabajo o incluso un año de trabajo. Es decir, apreciamos esas cosas que no son necesarias para nuestra subsistencia. Apreciamos, valoramos mucho esas cosas. Y eso tiene que ver con el cuerpo de la persona, que sin eso no podemos vivir. El deporte, todo tipo de cosas, el turismo que hay hoy en día, y lo que tenemos, y si sacamos las cuentas, lo que tenemos hoy día para comer, para el alimento de nuestra alma, como lo llamamos, producimos 90% seguramente cosas que no necesitamos para la subsistencia, pero
las necesitamos, porque sin eso sentimos que no, eso también pertenece al grado humano, eso también lo necesito, o porque no tengo otro remedio, pudiera vivir en una cueva, pero el desarrollo humano también me obliga a querer eso. Es decir, llegamos a una situación que podemos decir que si la persona se desconecta de la sociedad, va a tener que vivir una vida miserable, no va a poder proporcionarse ni siquiera apenas las cosas muy necesarias para no morirse de hambre. Y todo lo demás, para eso tiene que entrar, ser parte de una sociedad, producir cosas que la sociedad necesita, y entonces si él les da a la sociedad eso, él va a recibir de la sociedad de vuelta lo que él necesita de la sociedad. Entonces, primero, nuestra dependencia de la sociedad, de nuestro entorno, eso es imprescindible. Y de ser así, entonces, ¿qué hicimos incorrectamente en nuestra sociedad que nos causó entrar en una situación como un callejón sin salida? En nuestra situación, nuestra sociedad, en nuestra vida, sentimos que algo no funciona, que hay una crisis de parte negativa, no una crisis como dijimos al principio, que es una crisis de antes del parto, sino dolores de parto, sino que ¿qué hicimos mal? Y aquí, si investigamos, nos investigamos y nuestra evolución, nuestro desarrollo, podemos ver que todo nuestro desarrollo llega del desarrollo de nuestros deseos, que la persona siempre quería más y más y más. En el pasado solo queríamos así como personas simples, en una aldea tengo unas vacas, otros animales, un pedacito de tierra, en que yo recibo algo, una producción, mujer, niños y hijos, y ya vivo y sé que eso es toda mi vida. Es decir, un pequeño deseo. Después vino un deseo más grande, que él ya me empujó a empezar a querer vender mis productos en el mercado, en la ciudad, y en vez de eso recibir de ahí en cambio un vestido lindo, ropa, cosas especiales. De repente voy a la ciudad, veo que hay una máquina para poder trabajar mi tierra en una forma más útil, más eficaz, entonces trabajo más fuerte para adquirir esa máquina. Tal vez voy a tomar un ahorro, hacer un ahorro, un préstamo para comprar la máquina y después devolverle el dinero para poder comprar esa máquina, para poder vender más cantidades de mi producto. Y así entramos en relaciones entre nosotros y el ego va creciendo y nos impulsa, nos empuja a desarrollarnos. Hay muchos libros también sobre el tema. Nosotros ya les vamos a recomendar qué libros pueden leer de aquí, de allá, del Internet o de la literatura escrita sobre el tema. Y la historia común nuestra que está basada toda en el desarrollo de los deseos de la persona. Queremos más. ¿Por qué queremos más? Nuestro deseo va creciendo, yo no sé por qué, pero yo de repente quiero algo más y más, y yo miro a los demás y veo de repente, él se lleva hacia algo, el otro se atrae hacia otra cosa, y yo aprendo de ellos porque tengo envidia, codicia, fama, respeto, deseo de dominio, deseo de captar de ellos cosas útiles y ser no menos que ellos, porque tengo un ego, yo me quiero sentir a mí mismo, no que no pierdo, sino que gano. Y así, cuando así miramos el desarrollo humano, podemos ver que eso nos atrae, nos lleva hacia adelante. Y yo siempre miro, observo a los demás y aprendo de los demás. Y hay entre nosotros personas que tienen imaginación, grande imaginación, y hay personas que tienen capacidad de desarrollar cosas técnicas más grandes. En la tecnología, en la economía, en la medicina, en todo lo que pueda ser bueno para las personas, al fin y al cabo, sin llenar nuestros deseos, satisfacerlos. Y así en total nos vamos desarrollando y vemos que llegó el tiempo que empezaron guerras
y conquistar terrenos y naciones, y luego hubo un tiempo de empezar a descubrir continentes y desarrollarse en la tecnología y cómo vender cosas y comprar y procesar cosas en forma nueva, innovaciones. Después salimos al espacio exterior. Simplemente vamos avanzando más y más y más y llegamos a un callejón sin salida. Eso empezó más o menos hace 5 años atrás, alrededor. Digamos, en los años 60 del siglo XX, las personas sabias que investigan el entorno, la sociedad, el proceso que la humanidad pasa, ellos empezaron a advertirnos que estamos en una situación que estamos ya pisando en el lugar, que dejamos de avanzar, que algo está pasando con nosotros, que parece que ya no tanto sabemos hacia dónde seguir adelantando. Lo que nos ayudó a olvidarnos un poco de eso fue el plan del espacio exterior, pero eso también se acabó bastante rápido. Bueno, vamos a dar otra vuelta alrededor de la Tierra, vamos a ir a la Luna, ¿y qué más? Bueno, ¿y qué más? Ya vimos que todo eso es así, ya no nos ayuda tanto, todo es como inanimado, ni siquiera el nivel vegetativo o animal, y mucho menos ser humano, con todas las fantasías y nuestras esperanzas de encontrar nuevas formas de vida. Y aquí llegamos a un tipo de vacío, como nos desarrollamos tanto hasta el punto que ya vemos que no hay hacia dónde seguir avanzando, no vemos nuestra naturaleza innata interna y la naturaleza exterior, es decir, lo que sentimos, el mundo, no se nos abre más. Lo que existe, existe, lo que hay, y nada más. Y ellos empezaron a advertirnos, los sociólogos, los filósofos, escribieron muchos libros sobre el tema, que estamos llegando al fin del desarrollo humano. Hay mucho material sobre eso, escrito sobre eso. También vamos a poder recomendarles libros para leer, fuentes, lectura, y por un lado. Y por el otro, empezaron a crecer nuevos científicos, a surgir nuevos científicos que hablaron sobre el hecho que nuestro mundo está yendo a ser más redondo, que después que creció, que las personas en nuestro mundo crecieron en su desarrollo, en su ego, todo lo que puede desarrollarse en la persona. Y lo que pensamos que esa evolución era ilimitada, infinita, que nos esperaba, íbamos a desarrollar más vehículos, aviones y medios de comunicación, y que no. Al final, la persona que está consumiendo todo eso, de repente descubre que, ¿para qué? Ya, ¿qué tengo con todo eso? Siente dentro de eso un vacío que no le deja sentirse satisfecho. ¿Por qué no me siento satisfecho? Nosotros hablamos sobre el hecho que todo nuestro desarrollo está propulsado por nuestros deseos internos que van creciendo constantemente, y de repente estos deseos dejaron de crecer. Al contrario, estamos sintiendo estamos marchitando, tipo de marchitación, como en el pasado quería familia, una familia más y más grande, incluso muchas mujeres, muchos hijos, no hay una mujer suficiente, hijos, 2, incluso un hijo, hoy ni siquiera ni esto ni lo otro. La vida se está volviendo tan difícil por un lado y compleja y complicada, que vemos que en los países desarrollados la gente no quiere salir de casa de mamá hasta la edad de 30 a 40 años. Que van a trabajar y gasta todo su salario sobre sí mismo. ¿Para qué necesita mujer, hijos? ¿Para qué? Él va, viaja, disfruta, veranea, la madre lo cuida, después él mantiene a sus padres
después de además de lo que ellos reciben de la seguridad social o de la pensión, y él se siente satisfecho con eso. Y la sociedad se desarrolló hasta tanto lo que hicimos de la sociedad. Es que alimento tengo en el supermercado, microondas ya tengo comida, casa, no necesito compartir con otros, tengo mi propia casa. Y la persona se siente, y yo, si soy viejo, tengo seguridad social o seguridad médica, hospitales, y una parte en el cementerio, un terreno pequeño en el cementerio, y ya está, no necesito para eso. No me conviene esforzarme toda la vida para eso. Así sentimos hoy día. Y al fin y al cabo, eso se debe a que nuestro ego creció tanto que no sentimos la posibilidad de conectarnos con otros, de invertir en ellos, de cuidarlos a ellos para que ellos nos cuiden a nosotros. No siento capacidad, habilidad de conectarme con otros en una forma tan íntima. Sino que sí hacerlo, podemos la posibilidad que uno le ayuda a otro. Yo y mi esposa también somos como amigos, como socios, más como socios. Y entonces nuestra vida es más parecida, no como a la familia de antes, sino más como una asociación. Ella trabaja, yo trabajo. Ella arregla algo en la casa, yo arreglo. Ella paga algo, yo pago algo. Somos como, de verdad, como socios. No es como en el pasado, el hombre arriba, él salía a trabajar, a traer el pan de cada día a casa, y la mujer en la casa con los hijos. No, ahora los dos salen a la mañana al trabajo, tiran a los chicos en diferentes lugares donde los cuidan, donde se educan, mientras tanto vuelven a la noche a casa, llevan a los chicos. ¿Y qué tienen en la casa? ¿Se ven uno al otro apenas? Él mira televisión o está al lado de la computadora, ella hace no sé qué, limpia el piso o lava los platos, apenas hace un poco, lava la ropa, y ya está. ¿Qué en total tienen? Es decir, ya son iguales. No es que uno está arriba y otro abajo, que eso de todas maneras se llama familia, la cabeza de la familia, mi marido, mi esposa, sino que estamos en una situación en que la familia perdió la estructura familiar y se volvió una asociación. Y en una asociación yo siempre miro, ¿me vale la pena o no vale la pena? ¿Me conviene o no me conviene? Entonces entramos, salimos, entramos. Entonces se divorcian e incluso no quieren entrar en un tipo de asociación como tal. Y eso es un hecho. Y nosotros aprendemos un poco con ustedes las razones de eso. O sea, nuestro ego que creció nos dice, no me conviene. Nos conviene entrar en una asociación tal que se llama familia. Y los niños también. Yo no siento, por mi ego, yo no me siento tan cercano con mis hijos hoy día. Que ellos son parte de mi alma, sino que ellos tienen su vida, ellos entran en una educación tal que ahí están lejos de lo que yo soy hoy. La diferencia entre las generaciones es tan grande que ellos están totalmente desconectados de mí, son como otro animal. Ellos reciben una educación, tienen otros intereses, ellos están en sus asuntos tan lejos de mí, yo ni siquiera apenas entiendo lo que hablan y lo que están haciendo y lo que los atrae. Las relaciones entre las generaciones se cortó. Y en una situación como esa, yo me encuentro, ¿para qué necesito niños como esos? Que yo no tengo nada bueno de ellos, no. Ellos me necesitan solamente para, dame dinero y cállate la boca. ¿Para qué? Entonces, resulta que yo disfruto un poco de ellos cuando son pequeños. Desde la edad de 12, 13 en adelante ya pierdo contacto con ellos completamente. Y entonces, yo, digamos, en la generación pasada, anterior, digamos, 10, 15 años esperando hasta que tenía nietos, y entonces me sentía satisfecho con cuidar a los nietos, pero hoy tampoco, ellos quieren casarse y traerme nietos, entonces ya la persona no hace esas cuentas conscientemente. Podemos ampliarlo más, pero en total
resulta que subconscientemente eso ocurre dentro de nosotros y eso resulta por el ego creciente. Sale que no me conviene, no vale la pena. Y entonces vemos que nosotros nos íbamos desarrollando en forma demográfica muy aguda, en una hipérbola, en una exponenta muy aguda. Y de repente empezamos a enderecernos, se hizo como una línea sin subida. Y de acuerdo a todo lo que leemos y aprendemos de los expertos de la demografía, del desarrollo humano, ellos dicen que pronto vamos a empezar a descender en el gráfico. Y hoy ya hay varias civilizaciones tales como en los países árabes que todavía tienen el impulso de parte de la religión de conquistar el mundo, tienen señales herédicas y religiosas de traer más hijos, pero ahí también ya podemos ver que en los países más desarrollados árabes, en vez de 10, 15 años que tenían antes, hoy hay 2, 3 hijos. Así que podemos ver que ahí también muy rápidamente eso está tomando la misma forma que en el resto del mundo. Y en total lo que está pasando, otra cosa que es muy curiosa, y es algo nuevo, que nunca hubo, que nuestra sociedad se está convirtiendo en una sociedad integral, interconectada, que no solo que descubrimos que los bancos, la industria, las empresas y todos están interconectados en todo el mundo y pasan materias primas y productos y comercio y todo eso, entre ellos alimentos, etcétera, etcétera, sino que nosotros en total, en general, estamos llegando a una cultura y educación, a una situación recíproca, a un estado recíproco, muy interdependiente. No que conocemos lo que pasa en el mundo por los medios de comunicación. Conozco, no importa, sino que nos estamos convirtiendo dependientes uno del otro. Ahí está el problema, porque esa interdependencia sí ocurre en una buena familia, está muy bueno, me da seguridad en la familia, cosas buenas, lindas, pero sí es una mala dependencia. Entonces la familia se divorcia, porque si no los trae a la violencia. Y nosotros, ¿cómo nos vamos a divorciar si estamos llegando en dimensiones mundiales a situaciones, a estados que odiamos uno al otro, nos repulsamos y rechazamos uno al otro, pero al mismo tiempo dependemos uno del otro y al mismo tiempo no nos podemos divorciar porque la naturaleza nos cercó a todos nosotros sobre la tierra con su capa tan finita exterior, su superficie tan finita que no podemos divorciarnos unos de otros y resulta que de día en día somos más dependientes. En el pasado estábamos distantes. Sí, yo estaba en buenas o malas relaciones, en el peor caso nos matábamos uno al otro, pero si hoy empezamos así vamos a matar a todo el mundo, vamos a exterminar a todo el mundo con nuestras armas, es decir, dependemos unos de otros, todos, de todos, por las buenas y por las malas. Y aquí es un gran problema porque nuestro ego, mientras tanto, no cesa, no para y no acepta los compromisos. Él sigue creciendo y nosotros no nos estamos tornando más sabios. Nosotros tenemos miedo. Tenemos el temor que con grandes armas en una mano y la envidia, la codicia, fama, respeto, dominación, crueldad en la otra mano y la mente que se bloquea, se cierra por ese odio recíproco, mutuo, vamos a llegar a una situación que vamos a poder exterminar nuestra vida común. Realmente a nivel global, mundial, en una dimensión global. Es decir, que la naturaleza podemos ver que nos está trayendo a la reciprocidad, a todos nosotros, a la dependencia mutua entre todos nosotros, de donde no nos podemos escapar, no como en una familia que se puede divorciar.
Y entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que encontrar una solución. Y la única solución es paz en la familia, como lo llamamos, dentro de las naciones, entre todos los países, sin presionar uno al otro, sin dominar uno al otro, sino obligar una sola cosa: buscar la búsqueda del complemento, de la paz entre nosotros, de complementarnos. Y parece que esa es la única solución. Y de esta solución general, colectiva, que de eso depende realmente nuestra vida, vamos a ver cómo nuestro desarrollo, si vamos en esa dirección, nuestro desarrollo nos va a obligar a organizar todo el resto de las cosas en nuestra vida, la vida social, como en una familia, vida social como en una familia, las relaciones entre nosotros, qué necesita cada uno de nosotros para de alguna manera hacer buenas relaciones con los demás, qué tipo de educación tenemos que darles a los niños y a nosotros, a los grandes y a los pequeños para que puedan entrar en a un buen mundo. A un mundo cálido, acogedor, y cómo mantener que no salte una persona para incitar a la humanidad uno contra el otro. Hay muchos científicos que están hablando sobre eso, sobre cuánto, de acuerdo a sus investigaciones, el mundo es redondo en su interdependencia. Y cuánto no podemos escaparnos de eso, sino al contrario, más y más estamos entrando en compartición, en compartir, en relaciones mutuas de día en día. Y qué peligro hay en hacernos, en entrar en el proteccionismo, en aislar nuestro país de otros, porque eso está en contra del proceso que estamos pasando desde el comienzo de nuestra evolución humana hasta el día de hoy. E ir en contra de las leyes de la naturaleza, de la dirección que podemos ver en nuestra historia, eso jamás puede tener éxito, no puede salir bien. Al contrario, es como en nuestro mundo, si yo conozco una ley de la naturaleza y no quiero cumplirla, entonces de inmediato me hago daño a mí mismo. Toda la tecnología, la técnica, la ciencia, toda nuestra ciencias es cómo conocer la naturaleza, cómo imitar la naturaleza, que desarrollamos herramientas para descubrir qué hay en la naturaleza, para aprovecharnos de la naturaleza para nuestro bien, para usarla para nuestro bien. Por eso, cuanto más conocemos las leyes de la naturaleza y de lo que tiene que ver con el entorno, la sociedad, la persona, nuestra psicología, la psicología social también. Y cuanto más podamos realizarlo entre nosotros en una forma buena, vamos a ganar. Porque si no, de otra manera vamos a tener que empezar un proceso de divorcio, es una guerra mundial y eso ya puede ser el fin y el cabo de todo el desarrollo humano sobre la Tierra. Por eso nosotros aquí hablamos con ustedes, mientras tanto, hasta ahora, sobre el proceso que pasamos, hasta dónde hemos llegado hoy en día y cuáles son las posibilidades que tenemos frente a nosotros. Obviamente hay muchas pruebas y mucha lectura y literatura y posibilidades de discutir y abordar el tema y vamos a hablar sobre muchas cosas de esas en próximas clases, pero mientras tanto, la primera porción, para que tengan una visión general de qué pasamos en la historia por medio del desarrollo de nuestros deseos y hacia dónde llegamos, que esos deseos se convirtieron en deseos globales, que nos cercaron, nos encerraron en interdependencia entre nosotros y hoy en día somos como una familia que está al punto de rotura. La crisis en esta familia que se llama humanidad, en realidad, que si nosotros nos vamos a poder arreglar entre nosotros, todo se va a arreglar. Y hay tales investigaciones que hicieron, de verdad, maravillosas investigaciones
jóvenes que dicen, si la humanidad va a empezar a arreglarse como en una familia bien, entonces vamos a llegar a una situación que incluso la naturaleza general, el clima, fenómenos ecológicos también se van a arreglar. Muchos científicos hoy en día ya dicen que hay relación entre las cosas, tanto entre la sociedad humana y los niveles inanimado, vegetativo, animal y el reino animal, el reino vegetal y el inanimado también van a experimentar una fuerza positiva como resultado de nuestras buenas relaciones entre nosotros. Explicarnos a nosotros que no tenemos otro remedio y que tenemos que llegar a hablar entre nosotros, a llegar a la comprensión mutua en dimensiones globales alrededor del mundo. Ese es, de hecho, nuestro primer tema de clase. Y ahora, entonces, podemos empezar con las preguntas. Usted dijo que hay leyes en la naturaleza, que hay leyes de la naturaleza que tienen que ver con la persona, en la sociedad, en la psicología social, que si lo realizamos en forma buena, vamos a tener éxito, triunfar. ¿A qué se refiere, si lo pudiera explicar, por favor? Yo entiendo que hay la fuerza de la gravedad, de la gravitación. No, estamos hablando sobre las leyes que hay dentro de la persona, la psicología de la persona, psicología social, la psicología de la familia, padres con hijos, entre los hijos, entre hermanos. Sí podemos llegar a conocer esa psicología. ¿Qué es la psicología? Que yo conozco la naturaleza de la persona viva, pequeña, grande, adulta, y las relaciones entre ellos, padres con sus hijos, viejos con los jóvenes, todo tipo de, tanto a lo ancho como a lo alto. Si yo puedo llegar a conocer la naturaleza humana, el carácter humano y cómo arreglar las relaciones entre ellos, entonces puedo construir la sociedad humana en una forma que todos se sientan bien, estén cómodos. Cada uno va a tener que transigir un poco al otro, porque cada uno quiere ser rey y los otros esclavos de él, por un lado. Pero por otro, podemos llegar a una situación que si lo educamos en una forma tal que él sienta que él gana cuando él ayuda a otros y ellos ayudan a él, entonces la persona lo acepta en una forma buena. Él ve que en un sistema que todos dependen uno del otro es imposible de otra manera, y entonces en una forma linda y buena vamos a tener que llegar a eso. Seguro que el ego de la persona todo el tiempo lo va a incitar a luchar en contra de eso. Él va a querer controlar y dominar a otros. Pero por otro lado vamos a tener la opinión de la sociedad, porque el entorno, y vamos a hablar sobre eso, cuánto lo influye a la persona y lo educa, cuánto puede mantener a la persona en un marco, en límites, y frenarlo si la sociedad quiere hacerlo, cuidarlo, que no deje que su ego salte. Al contrario, que la persona siente que cuando usa en forma positiva su ego, cuánto él gana con eso, tanto de su entorno como de sí mismo. La opinión de la sociedad, la influencia del entorno aquí tiene que ser dominante, necesaria, determinante, la que determina todo. Que las leyes de la naturaleza, ¿qué es? Leyes de la naturaleza, que si tenemos que aprender quién es la persona, qué es el entorno, cuánto influyen uno al otro. También son leyes de la naturaleza, porque no somos parte de la naturaleza. Yo estoy hablando primero sobre aprender del ser humano, conocer al ser humano, entender que todo el estudio principalmente tiene que ser el estudio del ser humano. ¿Quién y qué es el ser humano? ¿Y por qué nosotros nos desarrollamos de la forma que nos desarrollamos? ¿Si acaso podemos superarnos en contra de ese desarrollo o no? Y si superamos es para bien. Parece que la naturaleza nos está empujando a algo nuevo, algo incluso mejor. Solo que nosotros tenemos que entender hacia qué e ir con eso, adaptarnos a eso. También tenemos que entender por qué ahora no podemos ver la imagen futura, que en el pasado siempre veíamos la imagen futura y teníamos el impulso de desarrollar y descubrir, y hoy en día no, al contrario, caemos en la depresión, marchitamos, no queremos nada más.
También esta forma parece es necesaria para nuestro próximo desarrollo, que tenemos que abandonar nuestra situación, estado actual, y subir, ascender a una situación diferente completamente. Por eso, en nuestro estado actual estamos como en desesperación, impotencia, no queremos cumplirlo, no queremos seguirlo. Parece que el próximo estado es muy nuevo. Soltarlo, si lo soltamos, entramos como en un baño lindo y puro, nos bañamos, ponemos todo de nuevo, ropa nueva, limpia, y entramos en el mundo nuevo. No queremos estar en contacto con este mundo que ya lo ensuciamos, nos divorciamos, hicimos cosas malas con nosotros, con los cercanos, con los lejanos. Realmente estamos pasando críticas sobre todo nuestro mundo. Vemos y observamos, vemos que ya no hay nada en este mundo que pueda llevarme al nuevo bueno mundo, si pudiera tener como una imagen, una fantasía del mundo bueno. ¿Tengo familia? No. ¿Niños? No. ¿Amigos? Tampoco. ¿Trabajo? ¿Qué en total tengo? Que de verdad, si yo voy a ir a mi ideal, ¿qué me llevaría del mundo viejo? Entonces parece que si reflexionamos sobre toda esta vida en total, vemos que estamos desesperados y desilusionados de todo eso. Puede ser que es realmente una transición a una situación, a un estado totalmente nuevo, algo completamente nuevo, y por eso no lo podemos ver por un lado, y por el otro estamos desesperados, desilusionados, y no queremos lo que tenemos aquí y ahora. Ni tampoco vemos solución de en donde estamos. O estamos aquí en el país de Israel, que estamos aquí y no vemos solución con nuestros vecinos y con nuestra vida. Vivimos de hoy a hoy, ni siquiera de hoy a mañana. Y también en el resto de los países, más y más la gente entiende que, ¿para qué? Vivimos porque vivimos. Así que la situación es muy especial, muy excepcional. Lo que está pasando con nosotros, junto con ustedes, tenemos que entender, a partir de nuestra pequeña investigación, que parece que estamos soltando todo lo que tenemos aquí y pasando a una nueva dimensión, un nuevo nivel de existencia. Realmente saltamos de grado. Efectivamente, nacemos a un mundo nuevo, y ese mundo es donde hay unas leyes nuevas, lo que la naturaleza está empezando a presentar frente a nosotros. Leyes integrales, interdependencia, dependencia mutua. Todos de todos dependen. El mundo redondo, el mundo equitativo, equivalente, en conexión, en unión, y con leyes donde como se vive en una buena familia. A eso ahora nosotros parece que estamos avanzando, y todavía vamos a ver por qué es así, si solamente parece así, o si es solamente una fantasía, o que realmente es lo que le espera a la humanidad, y es inevitable que lleguemos a eso, o por conscientemente y por nuestra propia voluntad, o por medio de fuerzas que nos van a obligar a ir a eso. Entonces, aprender todas estas leyes seguramente que nos conviene, porque entonces vamos a saber cómo pasar de un estado a otro en una forma buena y agradable. Eso lo necesitamos porque en todos los desarrollos anteriores nosotros nos íbamos desarrollando por medio del empuje de atrás de la naturaleza, con nuestro nuevo deseo. Hoy no, hoy estamos en un callejón sin salida, donde nosotros tenemos que investigar cuál es el próximo paso a seguir, por qué, para qué, cómo, y que cuando vamos a abrir esa vida y la vamos a ver, vamos a necesitar también ver por
qué medios llegamos a esa vida, contrariamente al desarrollo instintivo del pasado, de las generaciones pasadas, en transiciones de situación en situación, de estado en estado de sociedad en sociedad, de estado de formación social una a otra, etcétera, etcétera, de formaciones sociales unas a otras. A diferencia de eso, hoy en día tenemos que desarrollarnos en forma consciente, que tenemos que entender la naturaleza y conocer sus leyes. Entonces, al mismo tiempo que cumplimos esas leyes con nuestra propia voluntad, por conciencia propia en la sociedad humana, así transitamos al nuevo estado, así nos damos nacimiento a nosotros mismos. Nosotros tenemos que estar en una altura que mirarnos a nosotros y a nuestro estado desde arriba, mirarnos a nosotros y nuestro estado desde arriba, algo que no tuvimos en el pasado. En el pasado fluíamos, adelante, revolución, adelante, una máquina, hay oportunidad, avanzamos. No, hoy tenemos que subir en conciencia más arriba de nuestra vida, ver este globo, la Tierra, toda la sociedad humana en forma global desde arriba y entonces seguir desarrollándonos. Quiere decir, por primera vez, la naturaleza demanda de nosotros, colectivamente, de todos nosotros y de cada uno de nosotros, por eso ustedes están aquí, demanda de nosotros que lleguemos a saber completamente quiénes somos, en qué mundo estamos y hacia qué estado estamos progresando. Por primera vez se requiere de nosotros ser humanos, es decir, el que entiende, comprende y conoce la esencia de la vida. Y entonces tenemos que entender que nuestro curso aquí no es así nomás para llenar el tiempo, sino que sirve para ayudarnos a nosotros a realmente cambiar nuestra vida, elevar nuestra vida a un nuevo nivel, a la plenitud. ¿Sí? Usted dice que la naturaleza requiere de nosotros desarrollar nuestra conciencia de ser humanos. Eso también se conecta a lo que antes usted dijo que no entendí tanto. Usted habló sobre las leyes de la naturaleza. ¿De dónde viene ese ser, esa cosa que demanda cosas de nosotros? Cuando nosotros aprendemos sobre el ser humano, observamos y analizamos a la persona en una forma psicológica, que cuando aprendemos los niveles inanimado, vegetal y animal, y la ciencia en total y el ser humano dentro de ella, sí, toda esta imagen, podemos ver leyes, reglas, y a partir de estas leyes nosotros avanzamos, aprendemos. Eso se llama la naturaleza. Nosotros somos parte de la naturaleza, somos el resultado de la evolución de la naturaleza. Yo no existo fuera de la naturaleza. La psicología es solamente una ciencia sobre el comportamiento del ser humano, que también es parte de las leyes de la naturaleza. Y es parte muy importante de la ciencia, que solamente empezó a desarrollarse desde hace 100 años únicamente, pero es muy importante porque nosotros solamente desde más o menos 100 años nos empezamos a sentir a nosotros mismos que hay en nosotros la capacidad, la habilidad de desarrollarnos en una forma especial, personal, consciente, comprensiva, quién soy, qué soy, cómo trato a los demás, hacia dónde voy, por qué trato a los demás, cómo los trato, etcétera, etcétera. Hasta el pasado escribíamos en las novelas y en los libros cómo la persona se comportaba, pero solamente desde hace 100 años empezamos a investigar por qué se comporta así, de dónde eso se origina. Eso ya significa aprender las leyes sobre el ser humano. Y por eso esta psicología es algo muy importante, porque nos ayuda a llegar
a la comprensión de quién soy yo y quién son los demás y cómo yo puedo y de qué forma yo puedo establecer entre nosotros una vida feliz. Si somos todos como una familia, no tenemos otro remedio, estamos cerrados todos en un cuarto llamado tierra y todos dependemos uno del otro, entonces la psicología nos ayuda a construir la paz en la casa, en la familia. Y eso se llama conocer las leyes de la naturaleza. Y aparte de eso, hay leyes también a nivel inanimado. Cuando aprendemos la física, las leyes de la física en forma de, y también a nivel vegetativo, la biología, la botánica, o a nivel animal, la zoología, o etcétera. ¿Sí? También son leyes de la naturaleza. ¿Cómo se comporta la naturaleza a nivel inanimado o vegetal o animal? ¿Cómo se comportan los elementos y los cuerpos y entre ellos, etcétera, etcétera? ¿Y cómo se comporta el ser humano? Eso aprendemos en nuestra psicología. Eso entiendo cómo se comporta la persona en nuestra psicología. Eso entiendo. ¿Usted se refiere a la psicología como parte de las ciencias naturales? Sí, la naturaleza del ser humano. Naturaleza del ser humano, ok, pero ¿cómo yo tengo que entender la frase que usted dijo antes, que la naturaleza demanda de nosotros esto y esto? ¿Quién es ese ser? La psicología, entiendo. La investigación, ¿cómo lo explicó? Explicó la psicología como por qué nos comportamos como nos comportamos y cómo podemos a lo mejor. Yo les voy a explicar. Entonces, tienen hijos, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Bueno, ustedes observen los niños, ¿verdad? Miran cómo ellos se desarrollan de año en año en año, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que se desarrolla en ellos? Su naturaleza, su carácter. Nosotros sabemos primer año, 2 años, 3 años, 4 años. Cada año el bebé, el niño, pasa por una cierta evolución en conciencia, en comprensión, en comportamiento, en forma física, fisiológica, psicológica. Se van desarrollando mentalmente, ¿verdad? Los niños, eso se llama la ley del desarrollo de la naturaleza. Es una ley. Podemos decir, la persona de 2 años, el niño de 2 años tiene que ser tal y tal peso, tal altura, tal desarrollo mental, emocional, etcétera, etcétera. A los 3 años él tiene que saber esto y esto. ¿De dónde tú sabes que a los 3 años él tiene que saber esto y esto? Porque tú ya conoces la ley de su desarrollo. Esa dinámica es un proceso, lo conoces, eso se llama ley y es naturaleza. Tú no puedes hacer algo diferente, sino que eso está innato en la persona y se desarrolla. Entonces, ¿cómo podemos hablar de otra manera? Nosotros aprendemos la ley de la naturaleza, nosotros somos parte de la naturaleza, dentro de nosotros hay un motor que nos desarrolla, cada uno durante sus 70 años de vida y todos nosotros durante toda la historia. Ahora podemos, cuando miramos, reflexionamos hacia atrás en perspectiva y ver por qué nos desarrollamos así, de año en año, de una edad a otra, de una época a otra. ¿Qué era nuestra fuerza motriz? ¿Cómo avanzamos? Porque podemos hacer una gran investigación sobre la historia de la humanidad. No hace nomás esta historia, eso sucedió y esto sucedió, sino por qué sucedió y qué es lo que impulsó el cambio, como con el bebé, como con el niño, que en él hay datos que se van desarrollando constantemente, como en el animal. Que cuando nace un animal, un pequeño animalito, ¿no? Yo sé cómo él se va a desarrollar y si no sé, yo lo llevo al experto que sabe cómo él se tiene que desarrollar, a un veterinario. Eso se llama las leyes de la naturaleza. Lo mismo, hay leyes en la sociedad humana que se llama sociología. Y ahí hay leyes, seguro que son todas leyes. Nosotros no entendemos, no conocemos las leyes todavía tanto, son nuevas ciencias, pero no se puede decir que en la medida que conocemos, vemos que se cumple como una ley, como todo. ¿Qué quiere decir ley? Que hay dentro de la especie humana un desarrollo interno, un desarrollo social, según datos internos en la persona que existen, que así se desarrolla y así él establece la sociedad, así él se construye a sí mismo, que eso está imbuido en él, innato en él. Y el tiempo
que opera sobre esos datos internos, lo desarrolla de esta forma. Tú tienes que darle al niño alimento, cuidarlo, y vas a ver cómo él se desarrolla un año. Así, se va desarrollando. Entonces, ¿la comida lo desarrolla? No, la comida es solamente alimento por medio del cual los genes internos se pueden desarrollar y traerlo a ser un ser humano. Y lo que hubo de la gota de semen que después nacieron hijos tuyos, ¿tú determinaste o fue a casualidad? Se sabía con anticipación que de esta gota va a desarrollarse un cuerpo y va a nacer y ser un ser humano, una persona. Que todo eso resulta de un gen informático, cierta información que existe en el gen, que después se desarrolla, evoluciona por medio de alimento externo, de comida externa, pero eso sigue leyes, eso va según leyes. En relación a un bebé recién nacido lo entiendo, y los genes entiendo, pero usted dice, lo vemos lo mismo en la sociedad humana. Ok, pero ¿alguien puede decir cuál es el gen de la sociedad humana? ¿O alguien fue la sociedad humana desarrollándose y después él investigó, hizo documentación y después puede decir, hay un bebé? Momento. Sobre el pasado podemos decir, cuando investigamos en la filosofía, la sociología, la psicología, podemos decir que podemos ver aquí un proceso y razones de ese proceso. Nosotros lo vemos. Sobre el futuro no podemos ver mucho, pero sí podemos entender a partir de dónde estamos, hacia dónde eso nos está llevando. Entonces, como un análisis del pasado y de ahí sacar conclusiones sobre siempre aprendemos de la aproximación. Del pasado se aprende sobre el futuro. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, si volvemos a la frase que antes no entendí tanto a qué usted se refiere cuando dijo que la naturaleza demanda cosas de nosotros, ¿a qué se refiere? Es una pregunta básica. Eso quiere decir que cuando aprendemos, observamos y aprendemos la naturaleza. Sí, pero ¿quién es esa naturaleza? Todavía no capto. Investigar el pasado y entender el futuro, entiendo. Algo que se desarrolla y toma con su desarrollo al nivel inanimado, vegetativo, animal y ser humano, que todos nosotros estamos en un proceso de desarrollo. Primero se desarrolló la tierra, después el vegetativo, después el animal y después el ser humano. Eso comenzó del Big Bang y está siguiendo, evolucionando por medio de más conexiones entre los elementos y más conexiones los trae en elementos más unidos y más especiales, tanto en cantidad como en calidad entre los elementos que en el pasado era inanimado, después elementos que empiezan a crecer, tienen parte de vida, un cierto desarrollo, después el desarrollo llegó al nivel animal, donde es animado ya un desarrollo personal, después el ser humano, todo eso es un desarrollo. Y yo te voy a hacer una pregunta, en ese desarrollo, ¿no hay leyes o sí hay leyes? ¿Tú las entiendes o no las entiendes? Ahí está la pregunta, las leyes existen, lo podemos ver del pasado, no entendemos también, es cierto, no entendemos, pero eso no significa que no existan las leyes, existen, ¿y cómo? Yo, como científico, observo la naturaleza y yo aprendo de la naturaleza cómo se va desarrollando, cómo me desarrolla a mí, como parte, elemento de la naturaleza. ¿Quién es el ser humano? ¿Que no es parte de la naturaleza con toda su inteligencia incluso? Yo en total, me encuentro dentro de una especie de burbuja llamada el universo y yo estudio dónde existo y qué leyes hay aquí dentro de esta burbuja. Infinita, ilimitada, profunda y yo solamente rasco la capa exterior más pequeña, mínima de lo que se llama las ciencias. Entonces yo no aprendo más de la naturaleza y yo estoy dentro de esa burbuja, aprendo un poco. Entonces yo aprendo, de la naturaleza y aprendo un poco sobre mí mismo y no me arreglo. Entonces sé que tengo que aprender más las leyes, conocerlas más.
Es muy bien que la mala sensación me impulsa a conocer a la naturaleza, por lo menos para mejorar mi vida, mi situación. Bueno, entonces hay aquí mucho. Sí, parte. No, antes que usted, ahora seguro vamos a tener más actividades del día que empezamos a estudiar. Yo quiero volver a la imagen de la clase de los desempleados y van a tener receso ahora, pero usted quisiera acaso resumir, porque hubo aquí muchas ideas y muchas nuevas, a lo mejor como un resumen en una frase para esta primera clase que usted nos dio hoy. Resumen de esta clase. Resumen de esta clase. El resumen, esta es la primera parte. Primero, no terminamos, mañana nos encontramos más y entiendo que nos dijeron que todos los días tenemos que venir por unas horas. Sí. Nosotros en total necesitamos como resultado de esta clase aceptar todos. Esto es en el resumen, yo escribo, este es el resumen, porque entendí que va a haber exámenes después, yo quiero que esté todo. Sí, eso es uno. Que nosotros estamos dentro de la naturaleza, que se puede imaginar como una burbuja, una pelota dentro de la cual todos nosotros vivimos, existimos. Dentro de esta burbuja, esta pelota, existen leyes absolutas y determinadas, y todos nosotros vivimos bajo estas leyes. Cuando investigamos la naturaleza, entonces parte de estas leyes captamos, percibimos, descubrimos. Y eso se llama la ciencia. Y obviamente 99% queda que todavía no conocemos y no podemos descubrir. Queda por descubrir 99.9%. Y conocer las leyes de la naturaleza, por lo general, nos ayuda a construir una vida mejor, una buena vida. Mira lo que tienes en casa: televisión, internet, máquina de lavar, de secar. Miren todo lo que hicimos en relación con, si comparas con una persona que vive en una aldea, cómo extraen agua del pozo y cómo cocinan en una hoguera afuera o en el patio, o cómo lavan la ropa. Y entonces, nosotros lo hacemos así en 2 minutos sin problema. No, el pozo, tengo la canilla en casa sin grandes esfuerzos, y así en mi vida sin esfuerzo puedo hacer 1000 cosas más en la vida que en la vida de la aldea no hubiese podido hacer. Es en la vida simple. Es decir, nuestro desarrollo nos ayuda, le libera a la persona tiempo para todo tipo de ocupaciones, trabajos, intereses, cosas diferentes, adicionales en la vida, mucho más lejos de sus necesidades básicas. Mucho más allá de sus necesidades básicas. Y la pregunta es, aquí, si llegamos nosotros a una vida tan desarrollada, ¿por qué es una vida tan cruel, tan vacía de contenido, sin sentido, todos desesperados, desilusionados y sin seguridad, con miedos y temores, inseguros, etcétera, etcétera? ¿Qué hicimos con nuestro tiempo libre que la tecnología y el desarrollo social nos trajo a un punto que podíamos producir una adición a nuestra vida tan maravillosa en vez de esa tranquilidad que tuvimos, pero dificultad física que tuvimos una tranquilidad, aunque dificultad física en la aldea, la vida simple, llegamos a una situación como la de hoy, tan difícil, tan mala.
¿Por qué perdimos tanto, agotamos nuestro tiempo y fuerza y esfuerzos? El tiempo que se reveló, se liberó por medio de la tecnología, gracias a la tecnología, a una vida tan confusa y tan difícil y dura. No es suficiente. No, ya basta con eso. A lo mejor ahora tenemos que llegar a una vida diferente, completamente, como si nuevamente saldríamos de la aldea por primera vez, proporcionarnos como en la aldea teníamos las cosas necesarias en 2 horas, vamos a llenar el resto de las horas, vamos a llenarlas con otras cosas. A lo mejor así vamos a poder mejorar nuestra vida. Con esta pregunta, yo resumo nuestra charla. Así, con una pregunta. Los dejo en una pregunta. El resumen es una pregunta. Muchas gracias. Acabamos nuestro primer encuentro y mañana vamos a estar aquí otra vez y vamos a recibir información y vamos a estudiar. Gracias.